Hola a todos, bienvenidos. Hoy quiero hablaros de los fondos de inversión. Para eso lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una inversión. Tradicionalmente las inversiones financieras se hacen comprando las acciones de una compañía. La compañía se divide su capital en acciones, los inversores compran las acciones de la compañía y obtienen unas ganancias. Pero además de las ganancias pueden obtener una revalorización. Si esta compañía funciona bien y da muchos beneficios, como va a haber más inversores que querrán comprar las acciones, el precio de las acciones va a subir y puede suceder que nosotros hayamos comprado en un momento estas acciones a $10 cada una y en un momento posterior las vendamos a 15. Ahora bien, las acciones tienen una doble naturaleza. Por un lado, nos dan dividendos, pero además las acciones son parte de la propiedad de la compañía y como tales a los inversionistas, a los accionistas les dan votos en la Asamblea General de Accionistas, que es el órgano de gobierno. Y esta Asamblea General de Accionistas lo que hace es nombrar a los miembros de la Junta Directiva y darles instrucciones y aprobar lo que hacen. ¿Qué significa? El que tiene acciones de una sociedad a través de sus votos influye en la Junta Directiva, en quiénes la forman y en qué decisiones toman. O sea que si yo invierto comprando acciones de una compañía, acabo en una forma mayor o menor, en función de la cantidad de acciones que compre, pudiendo influir en las decisiones de esta compañía. Si la compañía en la que invertimos es un banco, el esquema puede ser el mismo. Compramos acciones del banco, obtenemos unas ganancias en forma de dividendos, votamos en la Asamblea de Accionistas e influimos en la Junta Directiva. Pero en un banco, además, podemos invertir de otra forma. Hacemos un depósito, o sea, le entregamos un dinero al banco para que el banco maneje ese dinero, a cambio nos da unos intereses. ¿Qué sucede? Que entonces somos clientes del banco. Los inversionistas ya no somos accionistas, somos clientes. ¿Y cuál es la diferencia? Que esta condición de accionistas, de votar en las juntas, ya no existe. Si invertimos de esa manera, no podremos influir en las decisiones del banco, porque no tendremos votos ni representación en la junta directiva. Otra forma de invertir en productos financieros es no comprando acciones, sino invirtiendo en fondos de inversión. Un fondo de inversión es un conjunto de inversores que van comprando diversos productos financieros y se reparte el riesgo. ¿Quién decide cuándo se compran y venden estas inversiones? La gestora de los fondos. Hay una compañía a la que nosotros le entregamos dinero, como le entregamos a un banco, y es la que decide qué acciones compra y cuándo las vende y cómo funcionan estas compañías. ¿Qué sucede? Como con los bancos, somos clientes, somos tenedores de fondos, no somos accionistas de la gestora. Por tanto, tal como sucede cuando hacemos un depósito en un banco, en este caso, como inversores, no tenemos ningún poder de decisión sobre lo que se hace con nuestra inversión. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento del fondo de inversión? Los clientes, los inversores, depositan dinero en el fondo de inversión que controla la gestora. La gestora, con ese dinero, compra acciones de diversas compañías, de la A, de la B, de la C, de las que la gestora decide y considera oportuno. ¿Qué sucede con esas acciones? Acordaros que tienen dos significados las acciones. Por una parte es la participación en beneficios. Si yo tengo una acción, una parte de los beneficios de las compañías que emiten esas acciones es para mí. Pues estos beneficios van al fondo de inversión y del fondo de inversión va a sus clientes. ¿Qué sucede, sin embargo, con el derecho a voto? Los inversores no han comprado acciones. Han dado dinero al fondo de inversión, a la gestora, para que compre las acciones. ¿Quién dispone de los derechos de voto? La gestora, no los clientes. Y la gestora influye a través de sus votos y de su presencia en las juntas directivas, en los consejos de administración, en el funcionamiento y las decisiones de esta compañía. Con lo cual, todo el dinero que los inversores ponen en el fondo les da beneficios, pero no les da ningún tipo de poder. Cuanto más dinero sitúen los inversores en el fondo de inversión, más poder de decisión sobre las compañías tendrá la gestora. ¿Y qué sucede además? Que cuanto más poder tenga la gestora, también va a tener más dinero, porque la gestora no trabaja gratis. La gestora se nutre de estos beneficios. Hay una parte que van a la gestora, un tanto por ciento de participación
como precio del trabajo que la gestora hace de toda esta organización para que sus clientes ganen dinero. La gestora obtiene un beneficio. Cuanto más beneficio obtiene, se considera una empresa más solvente, más interesante y por tanto sus acciones suben de precio. O sea, que cuanto más dinero le damos a la gestora, más caro nos va a costar, si es que tenemos la posibilidad, de comprar sus acciones. Si esto va creciendo de un modo exponencial, el incremento de capacidad de decisión y de influencia de las gestoras cada vez, obviamente, es mayor. Fijaros un caso curioso que se puede dar. Como cliente, yo pongo 1.000 millones de dólares en un fondo de inversión. La gestora, con ese dinero, compra participaciones de esta compañía, que pongamos es un fabricante de automóviles que tiene una planta en la ciudad donde yo vivo. Y la gestora, con sus votos, decide que esa planta no es rentable y hay que cerrarla. Con el dinero que yo he puesto, la gestora ha tomado una decisión que puede ser muy buena para el negocio, pero que si yo hubiera estado en esta compañía y tuviera las acciones de esta compañía y el derecho a votar aquí, hubiera dicho que no quería que se cerrara esa planta en mi ciudad. No puedo hacer nada porque yo solo estoy aquí. Estoy en la parte de los beneficios, no estoy en la parte de las decisiones. En los mercados financieros hay muchísimos fondos de inversión de una cantidad enorme de gestoras, de muchos tamaños, pero hay algunos muy grandes, enormes. Fijaros, los 3 fondos de inversión más grandes del mundo. BlackRock mueve 7 billones de dólares. No son miliardos, no son billones americanos, son billones europeos. Millones de millones, un 1 con 12 ceros. 7 veces eso. Vanguard, el segundo, mueve 5.5 billones. Y State Street mueve 2.8 billones. En total, entre todos estos fondos, mueven 15.30 billones de dólares. ¿Esta cifra qué significa? El presupuesto nacional de los Estados Unidos de América de este año que estamos acabando eran 4.8 billones. El Producto Interno Bruto del 2019 de Alemania fueron 4.1 billones. Corea del Sur produjo 1.5 billones. Comparad las cifras y veréis que son muy grandes estos fondos y, por tanto, muy influyentes. Nunca he sido partidario de las teorías conspirativas, pero hay algunos datos que resultan cuanto menos inquietantes. Vamos por los primeros. Fijaros, estos 3 fondos participan en 450 o más de los 500 índices que mueve Standard & Poor's. Lo mismo sucede con los índices de la Bolsa de Tokio, de París, de Frankfurt, de Madrid, o están presentes en todas las grandes compañías que cotizan en las bolsas más importantes del mundo. En cuanto a Standard & Poor's, por ejemplo, en Apple, BlackRock tiene un 6%, Vanguard un 7%, State Street un 3,96. General Electric 6,44, 7,37, 4,01 cada una de ellas. Fijaros, todas estas compañías, que son de las más importantes del índice Standard & Poor's, las participaciones que tienen estos fondos de inversión. Un 6,3% no parece mucho, pero si tenéis presente que la mayoría de los inversores de estas compañías tienen participaciones tan pequeñas que no llegan a tener suficiente para influir en las juntas directivas, para tener peso sus votos en la elección de los directivos, estos porcentajes son los que llevan a su gente a las directivas. Con estos porcentajes se influye muy importantemente en estas compañías. No os digo, si sumamos los porcentajes, los fondos como Entelequia, la influencia que llegan a tener en las compañías más importantes del mundo. Los fondos de inversión, esos fondos grandes, cuando invierten en un sector, no invierten en una sola compañía, invierten en varias compañías de ese sector. Vamos a ver un caso de actualidad, la vacuna del COVID. Algunas de las compañías que están trabajando en sacar vacunas del COVID, Pfizer, AstraZeneca y Moderna. ¿Tienen algo que ver los fondos de inversión? De Pfizer, BlackRock 5%, Vanguard 8.12 de participación, State Street 5.20. De Astra, BlackRock 7.69, Vanguard 3.41. De Moderna 4.09, 7.04 Vanguard, 1.6 State Street. Hay 2 porcentajes que están subrayados. En Astra, BlackRock es el principal accionista. Nadie tiene más de 7.69% de las acciones. Y con Vanguard, en Pfizer sucede igual. Nadie tiene más, una sola compañía, de un 8.12%
de las acciones de Pfizer. ¿Cuál puede ser la duda aquí? Estas compañías están participadas por los gestores de estos fondos. Están en los consejos de administración, en las juntas directivas. ¿Dónde está la confidencialidad? ¿Dónde está la libre competencia? No es imprescindible pensar mal de todo el mundo, pero se está corriendo un riesgo de que fluya más información de la conveniente y sobre todo que la competencia entre las compañías, que es lo que en un mercado libre hace que las cosas prosperen, se vea un poco, por lo menos, puesta en cuestión por el hecho de que estas compañías están dominadas por los mismos fondos, prácticamente todas. Otro tema que nos tiene que llamar a la reflexión es la participación que tienen estos grandes fondos entre sí. Fijémonos, BlackRock, Vanguard y State. Estas compañías tienen diversos accionistas, pero entre ellos, por ejemplo, de BlackRock, Vanguard es accionista al 8.71% y State Street es accionista al 3.98%. ¿Qué pasa con Vanguard? BlackRock es accionista de Vanguard en un 13.57% y State Street en el 2.90%. Pero es que State Street, a su vez, está participada por BlackRock en un 6.91%, Vanguard en un 9.24%. O sea, estos tres fondos de inversión, sus gestoras, cada una tiene participación en todas las otras. ¿Qué quiere decir? Que en el consejo directivo de BlackRock hay directivos de Vanguard y de State Street. En el de Vanguard, de BlackRock y de State Street. Y en el consejo de administración de State Street hay consejeros de BlackRock y de Vanguard. Parece que va a ser difícil que estas compañías mantengan su independencia y mantengan la libre competencia entre ellos cuando comparten directivos en sus juntas. Y directivos porque tienen participaciones muy significativas. No se trata de criminalizar a los fondos de inversión y a sus gestoras, pero lo que es cierto que cuanto menos actores hay y más poder tienen esos actores y menos controles externos independientes están sobre ellos, es más fácil que tomen decisiones que puedan perjudicar a una cantidad muy grande de gente y puedan comprometer el futuro en muchos aspectos. Es cierto que las gestoras de estos fondos de inversión hacen declaraciones y toman compromisos muy serios en cuanto al medio ambiente, correctas políticas de redistribución, equilibrios sociales. No se trata de poner en duda la credibilidad de los directores generales de estas compañías, pero lo cierto es que cuando ha habido mayor desregulación, en poco tiempo ha habido crisis financieras muy importantes. Lo que esgrimen los fondos y las gestoras de los fondos en su defensa es que ellos no son los propietarios de las acciones. Ellos compran acciones de otras compañías por cuenta de sus clientes, de sus inversores, y simplemente ellos representan a sus inversores. El problema es que en representación de sus inversores son las gestoras de los fondos y no los inversores ni los representantes de los inversores quienes entran en los consejos de administración de las compañías en las que invierten los fondos. Y por mucho que pretendan escuchar a sus inversores, lo cierto es que no existen mecanismos por los cuales los inversores puedan hacer llegar su opinión y sus decisiones a las gestoras de los fondos. Sería interesante que los estados y las organizaciones internacionales establecieran mecanismos de control reales y obligatorios para que la gestión de las gestoras de los fondos estuviera supervisada, en primer lugar, por los inversores que ponen dinero en esos fondos, porque además se da la paradoja o la curiosidad de que, sobre todo últimamente, son muchos de esos inversores los propios estados, son los fondos soberanos, son los fondos de pensiones públicas los que están invirtiendo en esos fondos. Y esos mismos estados hacen dejación de su soberanía cuando entregan el poder de lo que se va a decidir con ese dinero que entregan al fondo de inversión en las compañías en las que invierten. En la situación actual, en que las gestoras de los grandes fondos de inversión dominan la mayoría de las compañías productivas del mundo, dominan sectores importantes de la economía participando en compañías que teóricamente son competencia y están aliados entre sí mediante la adquisición de unos por otros de parte de su accionariado, se hace bastante necesario que se establezcan
los sistemas de control oportunos para que se mantenga la competencia, se mantenga la transparencia y la toma de decisiones que son tan importantes, que hemos visto que mueven más dinero que muchos países, estén sometidas a un mínimo control por parte de la ciudadanía. Y hasta aquí, espero no haberos aburrido mucho, ha sido una presentación larga, no sé hacerla de otra manera cuando hay tanta información y tan densa. Espero vuestros comentarios, ya sabéis, os podéis suscribir al canal y podéis hacer los comentarios que queráis, que con gusto os los contestaré. Muchas gracias y hasta la próxima.